Bueno, hoy culminamos esta serie que hemos estado teniendo durante varios domingos acerca de la vida del profeta Elías. El próximo domingo vamos a comenzar una nueva serie sobre un tema que algunos ya lo conocen, porque lo estuvimos dando en los estudios bíblicos sobre el libro de Apocalipsis. Y debido a que algunos hermanos me sugirieron que esta parte del libro de Apocalipsis era un tema muy oportuno para toda la iglesia, escogimos ese material para compartir nuevamente durante los próximos domingos una serie de mensajes sobre los mensajes a las 7 iglesias de Asia. Así que estaremos a partir del próximo domingo predicando sobre el libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Y hoy terminamos con un mensaje titulado Partida sin muerte. Bueno, en realidad todos los seres humanos morimos, ¿verdad? La Biblia dice que la paga por el pecado es muerte. Ahora, eso no significa que Dios soberanamente no haya hecho algunas excepciones. Estas excepciones que Dios realizó no cambia el hecho de que las personas que Él permitió que partieran de este mundo sin experimentar la muerte no fueran pecadores, eran pecadores como nosotros. Sin embargo, Dios determinó en 2 casos llevarse a 2 personas de esta tierra sin pasar por la experiencia de la muerte. Bueno, a todos nos gustaría eso, ¿verdad? Qué bueno es irse de este mundo sin tener que morir. Pero déjeme decirle que eso no lo determinamos nosotros. Y a no ser que el Señor venga por la iglesia y estemos vivos ese día, todos tendremos que pasar por esa experiencia. Sin embargo, como dije, 2 hombres tuvieron el privilegio de partir sin morir. Uno de ellos, el profeta Elías. Este hombre que tuvo la bendición de no haber experimentado la muerte, lo coloca en la rara categoría de partida sin muerte. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. En este momento te estamos pidiendo que tú nos bendigas y que nos uses para tu gloria, Señor. Habla a tu pueblo y habla en esta mañana, si hay aquí alguna persona que aún no te conoce, que pueda ser también su oportunidad de salvación, Señor. Te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Solo 2 personas, como dije, en toda la historia escrita del mundo, en toda la historia humana, han salido de la tierra sin haber pasado por las fauces de la muerte. El primero, un hombre llamado Enoc. La Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 5, versos del 21 en adelante, dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Uno fue Enoc, este hombre que no solo vivió una buena cantidad de años, sino que además Dios determinó llevárselo sin morir. Y el segundo caso es el del profeta Elías. Sin embargo, la Biblia habla de otro grupo de personas, los últimos, que van a experimentar partida sin muerte, y serán los cristianos que estén vivos en el momento en que Jesucristo venga por segunda vez, un suceso acerca del cual no tenemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos que el Dios que ha sido fiel hasta aquí ha de cumplir el resto, y Él ha prometido, Él dijo: vendré otra vez. No sabemos el día ni la hora, pero Él ha de venir. Aquellos que estén vivos cuando el Señor venga por su iglesia no van a experimentar la muerte. La Biblia dice que serán arrebatados. Pablo escribe acerca de esto con toda seguridad
en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 51, él dice: he aquí os digo un misterio. Bueno, ya ustedes saben lo que significa las palabras misterio, algo que no había sido revelado hasta este momento, algo que no se conocía en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ahora en el Nuevo, Dios soberanamente lo revela. Aquí está hablando del rapto. Los creyentes del Antiguo Testamento no tenían idea acerca de esto. Y él dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora, en esta mañana nos vamos a enfocar de manera muy especial en la excepcional historia de Elías. Elías fue un hombre extraordinario, un hombre usado poderosamente por Dios. Pero como hemos estado insistiendo durante todos estos domingos, al final Elías era un hombre como nosotros. Santiago lo recuerda, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero fue un hombre usado de una manera muy especial por Dios. Y en su historia culmina con la experiencia de ser llevado al cielo sin ver la muerte. Ahora, no solamente tuvo esta experiencia, sino que cuando leemos el contexto de la historia, estamos convencidos de que Elías sabía acerca de su próxima partida. O sea, Dios no solo le había dicho que se lo iba a llevar, sino cuándo se lo iba a llevar. Aunque no se nos dice cuándo o cómo lo hizo, la revelación al parecer lo sabía. Dios también se lo hizo saber a un grupo llamado en este pasaje los hijos de los profetas, y también a Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Bueno, Eliseo era el entrañable amigo de Elías. Fue además su sucesor divinamente escogido. El gran amigo del viejo profeta. En el capítulo 2, verso 1 dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y aquí estamos, en el último día de Elías en la tierra. El día cuando se iría en un torbellino. Quiero que piense por un momento, hermano. Si usted supiera cuándo va a morir, y si resulta que está viviendo su último día, ¿verdad que está tan cerca de la muerte? Elías no experimentó la muerte, pero era su último día en la tierra. Ahora estar en esa etapa final de la vida y saberlo nos pone en la perspectiva correcta de las cosas, ¿verdad? En momentos así regresamos a lo básico, a lo esencial, y llegamos a comprender que nos pasamos gran parte de nuestra vida invirtiendo nuestro tiempo, nuestras energías en cosas que no son prioridad. Yo he dicho otras veces que una persona no puede estar tan cerca de la muerte y seguir viviendo como antes. Cuando uno experimenta eso, cambia radicalmente su vida. Elías sabía que iba a partir. Sabía además que ese era su último día. Ahora, Dios no solo le había dicho a Elías que esto ocurriría y cómo iba a ocurrir, sino también el lugar donde esto se iba a producir. Y quiero que veamos los versos del 2 al 6. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré.
Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Estoy seguro de que Dios le había dicho al profeta: Elías, el Jordán es el lugar de partida, de tu partida. Si fue así, ¿por qué razón estuvo Elías yendo de un lugar a otro? Fue a Gilgal, fue a Betel, fue a Jericó. Bueno, los historiadores dicen que las escuelas de los profetas estaban ubicadas en Gilgal, en Betel y en Jericó. ¿Qué eran estas escuelas de los profetas? Bueno, eran lugares donde los jóvenes eran entrenados para encargarse del sagrado llamamiento y para llevar una vida disciplinada como la de un profeta. Pero yo creo que Elías tuvo una razón mayor para hacer este viaje al Jordán, y fue su deseo de reunirse con este grupo de jóvenes que estaban siendo capacitados y ofrecerles a ellos una palabra de aliento. Y aquí volvemos al punto: cuando usted sabe que está viviendo su último día, ¿verdad que uno vuelve a lo básico, a lo esencial? Ya las palabras no se desperdician tan fácil y el tiempo no se malgasta tanto, porque uno regresa, repito, a lo esencial, a lo básico. Y él fue allí a reunirse con aquel grupo de jóvenes y decirle unas palabras finales con el objetivo de alentarles. Ahora, tanto en Betel como en Jericó, los hijos de los profetas le hacen a Eliseo la misma pregunta. Vaya, cuando yo leía esto decía: pero qué majaderos son. Fíjense: ¿sabes que hoy Jehová te quitará a tu señor de sobre ti? Y ambas veces, en ambas ocasiones, Eliseo responde de la misma manera. ¿Qué dijo? Sí, yo lo sé. Cállense. ¿Pero por qué le dijo que se callaran? Creo que lo hizo porque no quería que perturbaran a Elías con sus preguntas y con el diálogo natural que probablemente surgiría de esa información, y no quería que se estropeara el mensaje que Elías le estaba dando a los profetas. Eliseo sabía que Elías estaba pasando por un momento muy especial, un momento de reflexión, un momento en el que necesitaba paz y además quietud. Y por eso les dije: sí, es cierto, pero guarden silencio, no interrumpan. En otras palabras, no perdamos lo maravilloso de este momento sagrado. Ahora, quiero por un momento que nos tomemos el tiempo para meditar en estos lugares a donde fue Elías. ¿Saben que los lugares nos traen recuerdos? ¿No le ha ocurrido que usted ha estado en un lugar e inmediatamente sus pensamientos comienzan a revolverse? Usted comienza a recordar experiencias que tuvo allí. No solamente los lugares nos traen recuerdos, sino que además dentro de esos recuerdos vienen cosas que aprendimos, ¿verdad? Quizás usted ha estado en un lugar y dice: aquí recuerdo lo que me ocurrió. Y después dice: y también recuerdo lo que aprendí. Dios tiene muchas maneras de enseñarnos, hermanos. Todos los cristianos sabemos que Dios nos habla principalmente por la Biblia. Sin embargo, Él soberanamente muchas veces usa las circunstancias en las cuales nos vemos envueltos. Algunas experiencias gratas y otras no tan gratas. Pero lo que sí les puedo decir es que de ambas experiencias siempre aprendemos algo. Claro está, si mantenemos nuestro corazón abierto a lo que Dios nos quiere decir.
Ya les he mencionado otras veces lo que dice el proverbio, que aquel que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Yo recuerdo cuando comencé en los caminos del Señor, yo procedía de un hogar bastante disfuncional, con muchos problemas. Entre mi padre y yo no habíamos logrado una comunicación satisfactoria en cuanto a consejos o ayuda. Mi padre era alcohólico y yo logré establecer una comunicación muy amplia y profunda con el pastor de la iglesia, a tal punto que a veces, cuando no podía verlo, yo le hacía una carta y el pastor siempre leía la carta, viviendo en el mismo pueblo, pero a veces me daba pena comunicarme con él, pero siempre estaba dispuesto a escuchar. Y recuerdo que una de las cosas que siempre me decía: Miguel, de todo en la vida uno aprende. Cada experiencia que vivimos es por algo y para algo. Y ciertamente aprendí eso. Y cuando no recordé sus palabras, lo repetí. Ustedes han oído la frase que dice que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Ahora, los lugares son significativos y quiero que nos tomemos un poco de tiempo para considerar estos lugares a donde fue Elías antes de ser arrebatado. Primero fue Gilgal. El Gilgal fue el lugar de comienzo. Fue en Gilgal donde acamparon los hijos de Israel después de haber cruzado el Jordán y entrar a Canaán. Fue el punto de comienzo justo antes de que comenzara su invasión del territorio enemigo. La Biblia nos dice en el libro de Josué, allí en el Antiguo Testamento, el libro de Josué, podemos leer las siguientes palabras. En el capítulo 4, verso 19, dice la Biblia: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Ellos estaban en ese lugar. Y quiero que recuerden, estaban cerca del lugar de la batalla, pero todavía no habían entrado en la batalla. Estaban todavía en el lugar seguro. Estaban en el lugar de la comunión. Estaban en el lugar de la llegada. Estaban en el lugar de la preparación. Gilgal fue el lugar del comienzo del viaje final de Elías. Allí dio el primer paso. Allí descendió el primer escalón, o subió mejor, el primer escalón. Comenzó su viaje final. Por favor, recuerde Gilgal, porque en unos segundos, en unos minutos, le vamos a hacer una aplicación para nosotros. Pero no fue solo ese lugar. La Biblia nos dice que después vino ¿qué? Betel. La siguiente parada fue en Betel. Y este es el lugar de la oración. La palabra Betel, ¿saben lo que significa? Casa de Dios. Fue allí donde Abraham tuvo un altar. Fue allí donde él se reunía frecuentemente con Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 12, vayamos allí a este versículo. Génesis 12, verso 8, dice la palabra: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó allí su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó allí el nombre de Jehová. Es muy probable que cuando Elías estaba allí caminando por las calles de la antigua Betel, viendo allí las piedras marcadas todavía por los grabados realizados por sus antepasados espirituales, él recordara también los altares de su propia vida. Porque en su vida él también tuvo altares. Él también tuvo lugares marcados con un mensaje muy especial de parte de Dios. Amado, vuelvo a repetir,
Dios no desperdicia experiencias. No hay accidentes en nuestra vida cuando se trata de un cristiano. Cada experiencia que vivimos es parte de la escuela por la que Dios nos hace pasar. Cada lugar donde estamos podemos levantar ahí un altar. Y mientras él estaba en Betel, probablemente recordó sus propios altares. ¿Se acuerdan de cuáles eran los altares de Elías? En primer lugar, ¿se acuerdan el altar del arroyo de Querib? Aquel arroyo que se secó. Allí fue enviado por Dios. Allí el profeta tuvo que aprender a enfrentarse a circunstancias insuperables. Él fue a Querib porque Dios lo mandó. Dios tenía para Elías un plan extraordinario. Había una nación corrupta, 2 reyes perversos gobernando y todo el pueblo corriendo detrás de la idolatría capitaneada por Jezabel y Acab. Y tal era la maldad que Dios decide elegir un hombre que sabe de dónde sabe Dios dónde, de Tisbe, ¿se acuerdan? Y le envía a ese rey perverso, pero antes tenía que entrenarlo. Primero fue por Querib, allí aprendió a enfrentarse a circunstancias insuperables. La comunión de Elías con Dios nunca fue más fuerte que cuando estuvo junto a ese altar del tranquilo arroyo que emanaba de Querib. Pero no se quedó allí. Probablemente él también estaba recordando el próximo altar que tuvo en su vida. ¿Y se acuerdan cuál fue? Sarepta, donde Dios le mandó a vivir a casa de una viuda y de su hijo. Una pobre viuda con un hijo y ambos estaban muriéndose de hambre. Y Dios lo manda a vivir allí. En ese lugar Elías presentaba delante de Dios sus necesidades cada día. Fue ahí donde su fe maduró, al punto de que con la confianza puesta en el Señor pudo enfrentar el terrible desafío de que el hijo de la viuda muere. Y este hombre de Dios toma a ese muchacho y por fe lo presenta delante de Dios sin tener ningún precedente bíblico. No había ocurrido ninguna resurrección hasta ese momento. Sin embargo, le pidió a Dios que le devolviera la vida de aquel hijo y lo entregó vivo a su madre. Allí maduró su fe. ¿Cómo podía él olvidar aquella experiencia en Sarepta? Bueno, de modo que cuando Elías caminaba por las calles de Betel, también estaba mirando los altares de su propia vida. Siempre nos pasábamos la vida diciendo, cualquier tiempo pasado fue mejor. Lo interesante es que cuando estábamos viviendo esos tiempos pasados, no pensábamos así, ¿verdad? Es una tontería muy humana. Siempre suspirando por el pasado que nos va incapacitando para vivir el presente. Y nos pasamos la vida diciendo, antes sí. Hasta los cubanos, que tanto trabajo hemos pasado bajo el comunismo y la miseria. Todavía hay algunos cubanos por ahí medio masoquistas que dicen, no, pero en Cuba ya estaba mejor. Bueno, aunque el pasado no es algo tan idílico como nosotros lo convertimos, tiene sus buenos momentos, tuvo sus buenos momentos, pero también tuvo momentos difíciles. Pero de los malos y de los buenos siempre podemos aprender. Cuando Elías estuvo en Betel, el lugar de la oración, allí recordó lo que Dios había hecho en su vida. Mire al pasado, pero no mire las experiencias tristes. Mire lo que Dios hizo en su vida. Si Él fue fiel en aquel momento, Él no ha cambiado en absoluto. En tercer lugar, Elías se dirigió a Jericó, el lugar de la batalla. Jericó era el lugar donde el pueblo de Dios había hecho un reto formidable a la oposición. Jericó era un lugar de magníficos y formidables recuerdos. Elías vio con los ojos de la mente allí caer las paredes de aquella ciudad, escuchando los silbidos de las flechas y el grito del enemigo.
Y fue en ese conmovedor lugar de batalla que Elías estuvo reviviendo las batallas de su propia vida. ¿Cuál? Carmelo, por ejemplo. Aquel lugar donde él enfrentó a las malignas fuerzas de Baal y fue Dios quien le dio la victoria de una manera increíble. Pero este hombre, sabiendo que estaba viviendo su último día en la tierra, fue al último lugar. Elías viajó hasta el Jordán. En el Jordán era el lugar de su partida. Era el lugar de su muerte. No su muerte física, sino de la muerte a su propio yo. Qué maravilloso pensar que un día podamos obtener la victoria sobre nuestro propio yo. ¿Verdad que nos pasamos la vida batallando con el yo que en tantos problemas nos mete? Con esa naturaleza carnal que seguimos arrastrando aún después de haber conocido a Jesucristo. Esa lucha que Pablo experimentó y la relata en Romanos capítulo 7. Si usted tiene el concepto de que cuando uno llega a ser cristiano se le acaban los problemas, se le acaba la lucha, no tiene tentaciones, es porque usted no conoce bien la Biblia. Romanos capítulo 7 habla de la lucha que experimentó Pablo. Él decía, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Ese era el gran Pablo. Y yo doy gracias a Dios por pasajes de la Biblia como ese, porque nos recuerdan que Dios entiende nuestras luchas. Y está la promesa de que un día vamos a vencer al yo. No será en esta tierra. Lo que suceda, lo que falta, el Señor lo va a completar. Pero mientras estamos acá, tenemos que vencer esa batalla en nombre del Señor. Y la solución no es salir huyendo del combate. Es mejor morir en la guerra y presentarnos delante de Dios con las marcas de la lucha. El diablo quiere que bajemos los brazos y que nos demos por vencidos. Él recordó allí cuando tuvo que morir a sus propios deseos, a sus propios planes, y donde tuvo que rendir fuerzas, donde tuvo que rendir las fuerzas de su carne. Autonegación no es fácil. Sin embargo, Elías fue una arcilla suave en las manos del Maestro. Él hizo su vida bajo la sombra del Dios Todopoderoso, y su vida fue un ejemplo de alguien que fue usado poderosamente y manifestó de una manera muy especial la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Cómo podemos traer al presente una historia tan antigua y lugares que para nosotros no tienen mucho significado? Bueno, nada en la Biblia, o sea, lo que está en la Biblia, todo es inspirado y para un propósito. Dios no colocó las cosas allí en vano, y esta historia es para nuestra enseñanza. Vamos a hacernos un autoexamen. Vamos a aplicar la historia de estos lugares a nuestra propia vida. En primer lugar, hay un momento que marca nuestro inicio en la vida cristiana, el comienzo mismo de nuestra experiencia personal con Dios, cuando nacemos de nuevo. Todos tenemos un Gilgal. Gilgal es el lugar de comienzo. Un día alguien nos habló del Evangelio. Nosotros nos entregamos a Cristo Jesús y comenzamos el maravilloso andar por fe. Un día por primera vez nos dimos cuenta de que estábamos equivocados, que habíamos vivido una vida sin esperanza y sin propósito. Nos dimos cuenta que estábamos perdidos por nuestros pecados. Aceptamos a Jesús, le recibimos en nuestro corazón y comenzamos un maravilloso andar en los caminos de la fe. Ese es el Gilgal. En segundo lugar, todos tenemos también una Betel. Betel, ¿recuerdan? Casa de Dios, el lugar de la oración. Cuando vamos recordando los altares de nuestra propia vida, en los que vimos la mano de Dios responder nuestras oraciones. ¿Se acuerdan que en Betel Abraham oraba a Dios
y allí invocaba su nombre. Fue allí, en ese lugar de oración, donde nosotros aprendimos lo que era sacrificar, donde aprendimos a renunciar a las cosas que nos eran queridas y preciosas. Fue allí donde aprendimos a orar y donde aprendimos que pueden venir momentos difíciles, pero Dios nos ha dado la oración para hablar con Él en cualquier momento, en cualquier circunstancia, sin importar cómo realmente nos encontramos. Aprendimos que orar es hablar con Dios. Aprendimos que Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones y que Él es fiel para responder nuestras oraciones. Aprendimos que lo importante de una oración no es lo extensa que sea, ni cuántas palabras bonitas nosotros metamos dentro de la oración. A Dios no le impresiona nuestra fraseología. Dios mira la fe con que usted y yo oramos. Les he dicho otras veces que quizás las oraciones que más rápido Dios me ha respondido han sido las más breves. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Fue un tiempo del pasado o es su estilo de vida en el presente? Después de Betel está Jericó. Jericó, el lugar de la batalla. Y aquí volvemos al mismo punto. Comenzaron las luchas. ¿Saben por qué? Porque el diablo no quiere que usted se salve. Hay una guerra espiritual tremenda. Cuando conocemos el Evangelio, inmediatamente comienza a desatarse esa guerra. El diablo intenta por todos los medios de apartarnos de la fe. Usa muchas herramientas. Y déjenme decirle que no se cansa, no se toma vacaciones. A veces los cristianos estamos dormidos, indiferentes. Se nos olvida que estamos en una guerra. Estamos en una batalla contra el mundo, la carne y el diablo. Pero el peor de todos los enemigos está dentro de nosotros mismos. Hay un traidor en nuestra vida que nos vende al diablo, y ese traidor se llama la carne. Por eso hay que recordar las palabras de Jesús cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ustedes se acuerdan cuando el diablo se le apareció a Jesús y le dijo: todo esto te daré después de mostrarle los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo a Jesús: todo esto te voy a dar si tú postrado me adorares. Eso es lo que busca el diablo. Y él sabe muy bien cuál es nuestro punto débil. ¿Sabían ustedes que todos nosotros tenemos un talón de Aquiles? El mío no es el mismo que el suyo. Ahora, lo que sí le puedo garantizar es que el diablo sabe cuál es su debilidad y cuál es la mía. Por ejemplo, para algunos su debilidad es el dinero. Para otros, ser una persona popular. Para otros, no sé, podría seguir mencionando. Y entonces, ¿qué hace él? Él no puede saber lo que usted y yo pensamos, pero sí conoce nuestras debilidades por lo que hacemos o por lo que hablamos. Y en base a eso, él diseña las tentaciones. Miren, sé que a veces es difícil decir que no, pero no es imposible, hermanos. Miren, si yo no estuviera convencido de eso, no estuviera parado aquí predicando. Se los digo honestamente. A veces usted ve al pastor todo domingo que se para aquí y predica, y usted puede estar pensando, porque yo lo pensé cuando era miembro de una iglesia: ah, no, pero él no tiene las luchas que yo tengo. Él no tiene las tentaciones que yo tengo. ¿Cómo va el pastor a tener esos problemas si él conoce bastante la Biblia? Eso no nos hace inmunes. Yo tengo mis luchas, usted tiene las suyas. Y es una batalla de todos los días. Y lo que el diablo quiere es que cuando nosotros caemos, nos quedemos en el suelo. Y por eso el acusador de nuestros hermanos viene y nos dice: ¿qué cristiano tú eres? Si tú fueras cristiano no harías lo que has hecho. Eres un caso perdido. Dios ha dejado de amarte. Puras mentiras. No crea a esos pensamientos. ¿A quién vas a creer lo que Dios dice de ti en su palabra? Confía en Él, Él entiende tus luchas.
Y finalmente está el Jordán, el lugar de la muerte. Bueno, para Elías significó partida sin muerte. ¿Verdad que a todos nos gustaría eso? Porque aunque somos cristianos, ya lo he dicho otras veces, no tenemos apuro por irnos. Sabemos a dónde vamos y con quién vamos. Pero cuando vamos al doctor y se nos detecta que tenemos un problema de salud, nos preocupamos. Se nos olvida que lo peor que nos pudiera pasar es lo mejor. Pero eso no es fácil de asimilar. ¿Qué es lo peor que le pudiera pasar a un cristiano desde el punto de vista humano? Morirse. Pero desde el punto de vista de Dios, es lo mejor porque nos vamos con Él. Ahora, eso está muy bien, pero hay que aceptarlo por fe. Sin embargo, cuando llega a ese momento, que quiero decirles, puede llegar en cualquier momento. Ustedes vieron esta semana un accidente que ocurrió en Altamonte, si no me equivoco. 2 personas murieron, y de ellos, un niño. Y creo que ocurrió con un auto que estaba detenido en el semáforo y vino una anciana. Aquí tenemos ancianos buenos que manejan como cristianos, pero hay otros que son terroristas sobre ruedas. Yo recuerdo una ocasión estando en Stuart de pastor, íbamos de por San Lucia a Stuart, y cuando estábamos subiendo el puente nos pasó por el lado un carro soplado y me llamaba la atención y decía, oye, qué bien manejas de una senda para la otra. Pero por alguna razón nos acercamos y pudimos ver de qué se trataba. Era una anciana. Ahora, ocurrió un accidente. Los accidentes ocurren, la gente muere. Ninguno de nosotros tiene comprado el futuro. La pregunta entonces es, y cuando ese momento llegue, ¿estoy preparado para encontrarme con Dios? La mayoría de nosotros, por supuesto, no sabe qué tan pronto llegaremos a nuestro Jordán. Podría ser dentro de muchos años. De hecho, todos quisiéramos vivir muchos años, pero puede estar tan próximo o tan cerca como el próximo respiro. Salimos de aquí y decimos, te veo en la noche, ¿estás seguro? Entonces decimos, bueno, si Dios lo permite, porque es así. Póngase a considerar que cada día que usted se levanta en la mañana y se enfrenta con la sociedad, con la vida, es una aventura de fe. Usted está poniendo su fe en algo, en alguien. Puede que lo ponga en su automóvil, en el medio que le va a atender, pero nadie puede decir, yo tengo comprado el futuro. Yo sé que voy a vivir muchos años y que no me voy a morir por ahora. Nadie sabe eso. Por eso la pregunta es, ¿estoy yo preparado? Vamos ya a llegar a ese momento y honraremos el nombre de Dios. Ahora, para estar preparado, ¿qué hay que hacer? Tener a Jesús. Porque la Biblia dice que no todo termina aquí. Mucha gente vive pensando que lo que la Biblia dice es mentira. Y yo siempre digo, bueno, vamos a pensar que sea mentira. ¿Qué habremos perdido los cristianos con creer este mensaje y vivir una vida de fe? Pero si es verdad, y yo creo que es verdad, ¿quién habrá perdido más? No hay tal cosa como una segunda oportunidad después de muerto. De allá no va a regresar, ni tampoco le van a poder cambiar del infierno para el cielo. Eso no lo dice este libro. Todos tenemos un Jordán, un momento en que tenemos que partir y tenemos que estar preparados. Ahora quiero que tomemos unos minuticos para ver las palabras finales de partida de Elías. Llegó al Jordán y allí
en su último destino terrenal, Eliseo, su amigo, le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. O sea, Elías estaba tratando de separarse de Eliseo desde que comenzó su viaje en Gilgal, pero Eliseo no le quería dejar. ¿Saben por qué? Porque Eliseo estaba claro en algo que él quería. Y quiero decirle que el anhelo de Eliseo no era un anhelo egoísta. Si hubiera sido egoísta, Dios no se lo hubiera concedido. Él había visto un hombre que había impactado su vida profundamente y él sabía que había una tarea que realizar que no había terminado. Y él quería ser el hombre que la iba a continuar. Y eso se ajustaba al propósito de Dios. Verso 6. Le dijo Elías: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él le dijo: Jehová vive y vive tu alma, que no te dejaré. Cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al Jordán, la escena cambió. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos en seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me viereis cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. Bueno, había ocurrido un milagro. Allí vemos el milagro que realiza Elías cuando golpea con el manto. Pueden pasar al otro lado del río en seco. Y de pronto Elías se vuelve a Eliseo y le dice: pídeme algo, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo: quiero una doble porción de tu espíritu. Él no estaba pidiendo que cuando se muriera su espíritu reencarnara en él. No, no tiene nada que ver con eso. Él estaba hablando del poder que había habitado en Elías, pero de una manera mayor, porque él sabía que esa era la única forma en que podía servir de una manera especial. Y entonces Elías le dice: la cosa no es fácil, Eliseo, pero si me ves cuando sea quitado de ti, entonces será tu deseo hecho. O sea, él estaba dándole una esperanza. Dios le había guiado a darle esa respuesta. Ahora, piensa por un momento que a partir de ese instante, es natural, Elías no se pudo desprender de Eliseo. Y Eliseo lo miraba en todo. Dijo: si tengo que estar ahí, yo voy a estar ahí. Así que me mudé para acá. No tuvo que esperar mucho tiempo. Dice la palabra en el verso 11. Leemos lo siguiente: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Aquí está Elías. No está profetizando, no está predicando. Como dos amigos conversando, van Elías y Eliseo, y de pronto, de repente, un carro de fuego en caballos los aparta, y Elías sube al cielo en un torbellino. Dios permitió, descorrió el velo de lo espiritual para que se hiciera visible para estos dos hombres. A veces cuando uno lee eso dice: oh, esto se parece a una novela de ciencia ficción. Hermano, usted y yo no tenemos la más mínima idea de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, porque no tenemos la capacidad para verlo. Ahora, si Dios en su soberanía dice: te voy a dar ojos para ver, acuérdense el mismo Eliseo después, en una situación bien difícil, se ve rodeado de ejércitos y su criado está atemorizado, y él le dice al Señor: Dios, ábrele los ojos a él para que pueda ver la realidad, porque la realidad no es lo que usted y yo vemos físicamente, también hay un mundo espiritual que no podemos ver. Dios le concedió esa petición a Eliseo, y el criado vio ejércitos también, pero de ángeles que le estaban cuidando. Y veamos lo que ocurre, hermanos. Verso del 12. Y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías?
Así que cuando hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viendo a los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron ante él. ¿Qué ocurrió? Se le concedió la petición. El poder de Jehová, el Dios verdadero, vino sobre él. A partir de ese momento, Eliseo se convertiría en el hombre que iba a continuar la labor de Elías. ¿Saben ustedes que cuando un hombre o una mujer de Dios muere, nada de Dios muere? Porque nosotros no somos más que instrumentos. Cuando Dios quiere realizar una obra, puede cambiar de un instrumento a otro, porque al final la gloria y el poder es de Él. Dios puede tener ya preparados los Eliseos para que continúen la labor de los Elías. Dios siempre tiene un plan. No llega el momento en que Dios dice: ahora esto me agarró de sorpresa, yo no sé qué voy a hacer. Ese no es el Dios en el cual yo creo. Quiero que recuerde esto: todos nosotros tenemos un sustituto. Hoy yo puedo estar haciendo una labor aquí y mañana no. Dios puede decir: hasta aquí llegaste, mañana voy a continuar la obra con otro. Piense eso. A través de los siglos, Dios ha tenido hombres y mujeres para llevar a cabo su obra. Dios siempre tiene un plan. Pero no quiero terminar este mensaje sin hacer una importante observación. Aunque todos nosotros podemos ser sustituidos, porque Dios siempre sabe lo que hace y Él tiene un plan, quiero que vuelvan la atención hacia algo. Elías tuvo un Eliseo, Moisés tuvo un Josué, y podríamos seguir pensando, ¿verdad? Solo ha existido uno, quien es insustituible, que vino a esta tierra y hizo una obra única. ¿Y saben qué? Suficiente. ¿De quién le estoy hablando? De Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, que nos dio en una miseria tan grande desde el punto de vista espiritual. Dice la palabra que dejó su gloria en los cielos y vino a este mundo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ocupó el lugar de nosotros, el justo por los injustos, porque sí, los pecadores somos nosotros, el justo es Él. Sin embargo, por amor a nosotros murió en la cruz. Yo les voy a hablar con el corazón. Cada vez que yo pienso esto, ¿saben qué? Menos lo entiendo. Por eso es que hace falta la fe. ¿Y por qué ustedes dirán, por qué el pastor no lo entiende? Yo no entiendo. En primer lugar, no entiendo por qué Dios me ama. Y en segundo lugar, por qué Dios me amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo. Y como siempre pongo el ejemplo este. Quizás para usted es fácil amar a alguien por sus virtudes, pero se le olvida que esa persona que usted está amando también tiene defectos. Y muchos de esos defectos pueden estar ocultos. Tal vez usted me ama a mí por lo que conoce de mí. Pero lo extraordinario de Dios es que Él nos ama y que Él tiene toda la información. ¿Sabes que Dios sabe todo acerca de ti? Todo, pastor, todo. No importa lo que hagas, ni dónde lo hagas, Él sabe todo acerca de ti. Y lo extraordinario es que aún así me amó. Y me amó a tal punto que fue capaz de enviar a su Hijo a morir en la cruz por mis pecados. Por eso yo siempre digo, la gracia no es para entenderla, es para recibirla. El jueves, cuando estábamos teniendo el culto en casa del hermano Dani, que terminé, se me acercó una señora. Su hijo está sufriendo muchísimo de una enfermedad terrible, de problemas de salud. Y ella me hizo esta pregunta, la gran pregunta que un pastor no quisiera que le hiciera.
pero la gente la hace. Bueno, pastor, ¿por qué Dios permite que mi hijo, siendo inocente criatura, esté sufriendo lo que está sufriendo? Y como me lo han hecho varias veces, muchas veces, en los momentos que menos he querido, ya he aprendido lo que debo responder. ¿Saben qué? Nada. Le he dicho esa pregunta, yo no te la puedo responder. Si yo tratara de darte una respuesta, sería algo simplista. El que tiene la respuesta es Dios. Yo no te puedo responder esa pregunta, pero lo que sí te puedo asegurar es que Dios, el Dios que yo creo, y el Dios que te ama, entiende tu dolor a tal punto que Él mismo se despojó de su Hijo por amor a ti. Porque Dios te ama, se lo dije. Aún con que te parezca que no, Dios te ama y Él entiende tu dolor. Cristo murió por ti. Su muerte es única, no lo podemos sustituir. Él no tiene reemplazo, ni tampoco podemos agregarle nada. Ningún santo puede hacer lo que hizo Jesús. Él es suficiente. Mi pregunta es, probablemente hayas pasado por tu Gilgal, por tu Betel, te encuentres en tu Jericó y te espera un Jordán. Cuando llegue ese Jordán, ¿estás preparado o preparada? Dios te ama profundamente y Él quiere transformar tu vida, pero Él no lo va a hacer a la fuerza. Debes tú recibirlo. Yo no sé si hay alguien en este lugar que le gustaría aceptar a Cristo como su Salvador si aún no lo ha hecho. No tome esto como algo mecánico ni algo tan simple. Puede ser que sea sencillo, pero las implicaciones son eternas. Cuando usted decide darle su corazón a Jesucristo, usted está decidiendo el destino de su alma. Yo lo hice en un momento de mi vida y hasta el día de hoy estoy agradecido por haberlo hecho. Padre, en esta hora yo te suplico que si hay alguien aquí que no te conoce, o que quizás conoce de ti, Señor, pero su vida es una vida llena de cargas, de luchas, de pecados, Señor, cosa con la que todos tenemos que luchar, pero qué bueno que después de haberte conocido tenemos tu poder para decir que no. Si hay alguien en esta hora que no tiene ese poder y no te conoce, Señor, dale un corazón humilde para recibir tu palabra, para reconciliarse contigo, para aceptar a Jesús como su Salvador. Oh Dios, toca el corazón de alguien en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien en este lugar que le gustaría aceptar a Cristo como su Salvador? Que quisiera que orara por usted. Manuel. Que Dios te bendiga, hermano. ¿Alguien más en este lugar que le gustaría aceptar a Cristo como su Salvador? Si usted de alguna manera siente que Dios le está hablando, sepa que también el diablo le está hablando. Una de las cosas que sucede cuando queremos recibir al Señor es: Señor, pero yo no puedo cambiar mi vida. Yo tampoco. De hecho, creo que tratar de cambiar la vida por nosotros mismos es imposible. Pero Dios te puede cambiar. Yo doy gracias por la vida de Manuel. Y yo quisiera orar por ti, hermano. Si puedes venir un momentico aquí. Bueno, voy a hacer algo, y usted perdone que yo me extienda. No solo le voy a pedir a él que venga, sino que venga también su esposa, porque ellos se van el martes para California. Se van definitivo, se van reunidos con su familia. Yo sé que ellos le van a extrañar, yo también. Dios nos dio la oportunidad de conocerles y de tener una relación no solo de conocidos, sino de amigos. Siempre mi principal preocupación fue que Manuel se fuera sin Cristo.
pero nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, ¿verdad? Y yo sé que Dios tiene planes con ellos. Por eso les pido que estén orando por este viaje que van a realizar, que el Señor les abra la puerta y que puedan encontrar una iglesia donde congregarse. Es una etapa nueva, difícil, pero sé que el Dios que ha estado con ellos aquí estará con ellos allá. Así que por favor vamos a ponernos en pie para orar. Yo quiero orar por ellos y dar gracias a Dios por la vida de Manuel y de Ibis. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor, porque tú has tocado el corazón de Manuel, Señor. Yo sé que no de ahora, sino tú llevas tiempo obrando en su vida. Tú le devolviste la salud en medio de esta terrible enfermedad y él está agradecido por lo que tú has hecho. Gracias porque en esta hora él tomó la decisión de confiar en Jesucristo. Tú conoces su corazón, Señor. Tú conoces sus cargas, sus luchas, Señor. Todos las tenemos. Pero te agradezco, Señor, que le has iluminado para entender que tú le amas. Y que tú le selles con tu Espíritu, Señor. Que la semilla que ha sido sembrada en su corazón pueda germinar. Ayúdalo a perseverar, Señor. A mantenerse en este evangelio que ha escuchado y que tantas veces él le ha hablado a otras personas. Porque sé que él ha invitado a otras personas para la iglesia y le ha hablado de ti. Pero ahora él está siguiendo el camino, Señor. Bendícele, cuídale, síguele ayudando en su salud, Señor. Que cuando tengamos noticias de ellos podemos saber que están bien. Cuida también de Ibis. Gracias por su fe, Señor. Gracias porque ella está orando mucho por su esposo. Y yo sé que tú respondes las oraciones de tus hijos, Señor. Bendice este matrimonio y este viaje que ellos van a realizar. Que lo puedan hacer en tu nombre, Señor, que tú les lleves con bien, que allá les proveas una iglesia en la cual congregarse y que puedan disfrutar de su familia, Señor. Gracias por el milagro que tú has hecho en esta tarde aquí. Y te pido por aquellos que quizás todavía están en la congregación con grandes luchas, Señor. Ten misericordia también de ellos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.